Tras la eliminación de la selección española, son muchos los debates, las reflexiones, las preguntas que tenemos que contestar en el vídeo de hoy. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Imagino que todavía digiriendo esa eliminación de la selección española que fue tan amarga, que fue tan dura y creo que también tan inesperada, sobre todo por la forma. No vimos a la España de los dos últimos años, vimos a una España que no compitió bien y que ofreció una imagen futbolística muy pobre. La verdad es que el juego de la selección española en este mundial se ha ido deteriorando y por eso no quiero entrar en lo que es el análisis del partido hasta sentar las bases de cómo llega la selección española a esos octavos de final, porque me parecen decisivos 3 puntos. El primero y más evidente es que la selección española cambia de entrenador a 48 horas de jugar un mundial. Esto ya lo hemos asumido como normal, pero es todo lo contrario, es lo peor que le puede pasar a una selección en un torneo corto. Creo de hecho que aunque el fútbol sea de los futbolistas, hubiese sido menos grave que se hubiese lesionado la estrella de cualquier selección para ese país en particular, porque con el cambio de entrenador no solo se cambia el modelo, no solo se cambia el técnico, sino también se cambia el líder, como dijo Coque Resurrección. Tenían que irle muy bien las cosas a la selección española para que no llegaran problemas que requirieran de respuestas rápidas, porque en un mundial no hay entrenamientos, no hay partidos de fogueo. Si pierdes, te vas a casa. Y como han ido llegando los problemas, la respuesta de Fernando Hierro no ha tenido nada que ver con lo que habíamos vivido en los 2 últimos años, porque al final la fase de grupos ha sido demasiado complicada para la selección española. La ha exigido y la ha puesto demasiado nerviosa, creo que incluso en exceso. Es verdad que el desarrollo de los partidos no era favorable, porque el primer partido digamos que lo merece ganar y se lo empatan en los últimos minutos. Eso te deja tocado y luego te tienes que enfrentar a una selección que pone realmente las cosas complicadas como es Irán y a partir de ahí ya vas a contrapié y encima comienzas a cometer errores individuales, que para mí es el tercer punto que explica el posterior planteamiento de Fernando Hierro ante Rusia y también la actitud de los futbolistas. David De Gea, Sergio Ramos y Gerard Piqué debían ser la red de seguridad de esta selección española, que es verdad que asumía riesgos en ataque, que es verdad que desnudaba en exceso a Sergio Busquets, pero por ejemplo, al contrario que la Alemania de Joachim Löw, tenía en sus centrales y en su portero, que sí que había estado a un gran nivel esta temporada, una forma de resolver individualmente todas estas cuestiones, de resolver individualmente todas estas dudas, porque estos 3 futbolistas son certezas, 2 de ellos de hecho ya son leyendas del fútbol, de sus equipos y de varias competiciones. Sin embargo, la respuesta ha sido muy pobre, sobre todo en momentos puntuales, cometiendo muchos errores que, como digo, han afectado al control nervioso de esta selección española. Porque ayer mismamente España se pone 1-0 a favor muy pronto y viendo cómo Rusia no cambiaba de planteamiento, cómo la Rusia de Cherchesov seguía muy parapetada en campo propio, no iba a presionar, no arriesgaba, no metía el pie, no incomodaba. A Rusia también le afectó la derrota por 3-0 frente a Uruguay. Vio como si se exponía le podía castigar la selección uruguaya o le podía castigar la selección española y por eso incluso con 1-0 decidió estar muy cerquita de Igor Akinfeyev. El caso es que la selección comprendió mal esta situación, la compitió mal, la enfrentó en las peores circunstancias y a partir de las peores decisiones posibles, es decir, conservando, es decir, no asumiendo riesgos. Lillo siempre dice, y me parece una frase muy interesante que aplicada al fútbol tiene muchísima razón, pero también a la vida, que muchas veces lo más arriesgado es no arriesgar. Y ayer la selección española en los 40 primeros minutos no asumió ningún riesgo, la posesión fue conservadora, tratando de generar una sensación de control a la que esta selección no puede aspirar, porque ya no juega Xavi Hernández, porque Andrés Iniesta no estaba en el campo y si lo estuviera no está al mismo nivel, porque no está Xabi Alonso, porque arriba no está David Villa para meter el 1-0 y porque atrás no está Iker Casillas para detener la primera ocasión del equipo contrario. España se pasaba la pelota entre centrales, se lo pasaba con los laterales y encontraba al resto de futbolistas de espaldas al juego, no agredía, no batía línea y estaba facilitando mucho las cosas a una Rusia que encima es que no estaba transmitiendo demasiada sensación de peligro. Es verdad que cada balón en largo a Siuba y prolongación para Golovin inquietaba, es verdad que se generaban algunas situaciones de balón parado, pero España se podía haber expuesto un poquito más sin riesgo a ser penalizada, porque no estaba Denis Erisev en el campo, porque Rusia estaba hundida, estaba a 60 metros de la portería de David De Gea. Sin embargo, la respuesta de los jugadores, fuese por una directriz de Fernando Hierro, fuese por una decisión propia, fue conservar y al final, en el minuto 40,
40, cuando Rusia empató el partido, España tenía el balón en un 75% del tiempo y no había rematado ni una sola vez a portería ni fuera, no había rematado en general. El gol había sido en propia puerta de Ignashevich y España no se había acercado más a la portería de Akinfeyev. Y como dijimos en el videoblog de la eliminación de Argentina, cuando tienes tanto la pelota y no agredes, no amenazas, no giras, no desordenas al equipo contrario, tener la pelota no es una oportunidad, no es una solución, es un problema, porque al final el error siempre puede llegar, y aunque el 1-1 fue a balón parado, la sensación de que el partido estaba siendo de mínimos y que eso iba a permitir a Rusia estar en el partido hasta la tanda de penaltis fue permanente desde el minuto 20-25 hasta que acabó la prórroga. Toda esta actitud que tuvo la selección española posteriormente al 1-0 era consecuente con el plan de Fernando Hierro que vamos a analizar desde ya en la pizarra. La sacamos por segunda vez en esta Copa del Mundo, hay mucho de lo que hablar. Ayer de madrugada me vi el partido repetido para contrastar sensaciones, para ratificar ciertas ideas y la verdad es que el partido no engañó a nadie, fue prácticamente el mismo problema, la misma fase durante todo el encuentro y eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Lo primero que hay que apuntar es que la Rusia de Cherchesov cambió de sistema, jugó con un 5-3-2 que liberaba las bandas que solo ocupaban los carrileros. Aquí no podemos ver a los tres centrales porque me falta una pieza y hubiese sido un poco complicado realizarlo, pero tampoco son decisivos en lo que quiero explicar porque el juego nunca llegaba a costa, porque el juego nunca llegaba a unos centrales que siempre estaban en línea en la frontal del área. El caso es que los dos delanteros rusos estaban esperando en campo propio, no intimidaban la salida o los primeros pases de los centrales, que además eran diferentes, porque España en vez de salir con los dos centrales abiertos y a veces meterse Busquets entre medias o bajar a recibir Iniesta, Isco, salió con tres futbolistas. Lo vemos aquí, Gerard Piqué en el centro, Sergio Ramos pasó al lado izquierdo casi como interior y en la derecha permaneció un Coque Resurrección que durante todo el partido estuvo muy sujeto atrás. No solo era para cuidar la transición defensiva, que por supuesto era el primer objetivo, sino también para ofrecer una línea de pase conservadora al resto de jugadores, a los laterales y a los centrales. Coque ayer no fue centrocampista, Coque ayer no pudo equilibrar nada, no pudo combinar alturas, que es lo mejor que hace el jugador del Atlético de Madrid. Tuvo que permanecer quieto, como vemos en la imagen. Aparte que colocar a los laterales que se proyectaron en ataque y por supuesto la figura de Sergio Busquets, un Sergio Busquets que no intervenía en el primer pase como vemos aquí, un Sergio Busquets que estaba casi en posición de media punta y lo que es más importante, de espaldas al juego, sin saber cómo intervenir, no tenía ningún tipo de impacto ni en los primeros ni en los segundos pases. De hecho, es que tapaba una línea de progreso para la selección española, tapaba una línea de juego, ejercía como segundo mediocentro de la selección rusa y esto complicaba, por ejemplo, a que el mediapunta de ayer de la selección española, David Silva primero, Andrés Iniesta después, pudiera intervenir en el juego. Se tenían que mover demasiado, el canario no lo hizo en la primera parte, cuando entró Andrés Iniesta sí que lo hizo muchísimo más y se juntó con Isco Alarcón. Todo esto, esta colocación, terminó derivando en que España circulase en U, es decir, de central a central, de central a lateral y vuelta otra vez a la posición de central. Era una posesión conservadora, no riesgosa, que no amenazaba y que al final no significaba nada. Templaba el partido y ponía en duda a unos centrales que no sabían qué hacer. Tampoco es que tomasen decisiones extra, no se impusieron al contexto, no tomaron otro tipo de variantes porque no progresaban, no conducían, no fijaban, no hacían nada en ese sentido. A partir de ahí yo entiendo que la selección española quería cambiar el ritmo del encuentro con dos figuras. La de Marco Asensio en banda derecha, que se vio demasiado tapado. Yo creo que ayer fue consecuencia de todo lo que pasó y no causa. Pero lo que sí debo decir es que Marco Asensio es un talentazo, es un jugadorazo y de lo que se espera de este tipo de futbolista es que se imponga a los contextos, es que ofrezca soluciones diferentes, que ayude a sus compañeros, que ayude a su equipo. Y Marco Asensio no lo hizo, pero como no lo ha hecho en toda la temporada con el Real Madrid ni en el resto de partidos con la selección española, Marco Asensio está rindiendo en un modo muy concreto, con espacio, siendo muy determinante, pero su influencia en el juego en los últimos meses ha caído por completo y creo que eso lo notó la selección española, porque al final solo dependía de que Isco Alarcón moviese el juego como había hecho en los tres anteriores partidos. Se le había liberado la zona de interior para que interviniese de forma más
sencilla, para que no pisase tanto a sus compañeros. Lo que pasa es que al final lo terminaba haciendo porque tenía que ir por todo el campo, tenía que pisar zonas ajenas porque si no era imposible agitar, porque si no era imposible asociarse. Ahí recibía de Sergio Ramos, trataba de conducir para subir una altura que normalmente se tiene que progresar con un pase y a partir de ahí tratar de juntarse con más compañeros, con un David Silva que ya digo que no lo hizo mucho, Andrés Iniesta sí lo hizo muchísimo más y ahí se notó. Lo que pasa es que Isco Alarcón en ese punto del partido ya estaba muy cansado, se podía asociar un poquito más con Sergio Busquets, con Jordi Alba, podía encontrar otras cosas, pero todo dependía de la iniciativa individual. España veía cómo tenía la mayoría de sus futbolistas de espaldas al juego, por detrás de la línea de balón y con un malagueño intentándose asociarse con todos y a la vez pisando a todos. La verdad es que el juego de la selección española ayer fue un pequeño desastre. Y conviene generalizar, englobar todo el encuentro, porque esto no solo lo vimos durante los primeros 45 minutos o durante la primera hora de juego, fue algo que se mantuvo porque Fernando Hierro no rompió en ningún momento el sistema, no rompió en ningún momento, ni cambió ni modificó el planteamiento de partido. Todos los cambios fueron de jugador por jugador, a excepción del último, ya en la segunda parte o en la prórroga, no me acuerdo exactamente el minuto en el que metió a Rodrigo por Marco Asensio. Yago Aspas pasó a banda derecha pero ejercía como segunda punta y ahí España agitó un poquito más, de hecho creó las ocasiones más peligrosas. ¿Por qué? Porque se soltó, porque rompió un poquito cadenas, pero antes con la entrada de Andrés Iniesta, con la entrada de Dani Carvajal, con la entrada del propio Yago Aspas, España no cambió nada y España se encontraba parada, se encontraba conmocionada. En la segunda parte es que no sabía qué hacer con la pelota, estaba agarrotada por los propios miedos que ya sentía como propios y que su entrenador no le había ayudado a corregir, no le había ayudado a olvidar desde un punto de vista táctico, desde un punto de vista estratégico. Y esto sorprende porque creo que los tres futbolistas que entraron, más allá de Dani Carvajal, que tuvo una incidencia menor, es decir, Andrés Iniesta, Yago Aspas y Rodrigo Moreno, lo hicieron para sumar, lo hicieron de forma positiva, se notó en el juego de la selección española. Sin embargo, a nivel colectivo no cambió prácticamente nada. Por eso explico, o al menos he tratado de explicar con la figura de Marco Asensio, de David Silva, que ya no era una mera cuestión individual, era una cuestión, esta vez sí, de sistema. Los jugadores de la selección española se encontraban sujetos por su propia idea y a partir de ahí le pusieron las cosas muy sencillas a una Rusia que no cambió en ningún momento del plan. Es verdad que metió a Denis Elisev, pero la idea era siempre la misma y ahí destacaron varios futbolistas que conviene, como digo, valga la redundancia, destacar. Es verdad que el partido en sí de la selección rusa no me parece de grandísimo nivel, no creo que exigiera en demasía a la selección española, pero Mario Fernández en el lateral derecho se comportó de maravillosa manera, no solo en el 1 para 1, sino corrigiendo problemas de muchos de sus compañeros. Ignashevich controló, aguantó y ganó muchos duelos en el centro del área. Honores al capitán ruso porque con 37-38 años realizar el partido que realizó ayer pese al error en el gol tiene mucho mérito. Y por supuesto lo de Zobnin y lo de Alexander Golovin, dos futbolistas que cuando podían parar, cuando podían dañar a la defensa contraria, fueron muy importantes, en especial lo de Alexander Golovin, un jugador que durante 110 minutos se los pasó defendiendo, se los pasó en campo propio, pero en el resto, en los 10 sobrantes, atacó de manera fantástica. De todas formas, es que la selección española, a su vez, tampoco la puso en demasiados problemas, porque así, haciendo balance general, se puede decir que en este Mundial España solo se ha comportado como esperábamos durante 45 minutos, solo en esos minutos posteriores al 1-0 de Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal, más o menos del minuto 30 al 75 de ese debut ante la selección lusa, hemos visto a la España de Julen Lopetegui, a la España de los últimos 2 años, es decir, a una España fluida, con mucho ritmo, con mucho intercambio posicional, con mucho dinamismo. Ahora nos hemos olvidado, pero España no jugaba a lo que jugó ayer con Rusia, no jugaba a conservar, no era previsible, atacaba mucho, llegaba por banda, tenía a Iniesta, a Isco y a David Silva como motores del juego, se acercaban a Sergio Busquets. Diego Costa encima se ha mostrado en este Mundial como un gran activo para sumar por delante de línea de balón. Los laterales sorprendían y no estaban quietos, no permanecían parados ocupando una altura y no ayudando a progresar al equipo. España ha acabado pareciéndose a la de 2016 con Vicente del Bosque, una España sin soluciones, una España sin nervio y sin sistema, pero España no era eso hasta hace poco más de 2 meses. Realmente es una verdadera pena que solo hayamos podido ver esta versión de España durante este Mundial.
pero al final ha sido justa la eliminación, ha sido coherente. Una selección no puede cometer tantos errores en una Copa del Mundo como lo ha cometido la selección española y además en tantos planos diferentes. Errores técnicos, errores tácticos, errores emocionales y por supuesto errores de liderazgo. España ha sufrido mucho en ese sentido y se despide de la Copa del Mundo sin reconocerse a sí misma. Y eso es lo peor que se puede decir de un equipo de fútbol en 2018. Sea como fuere, también hay que mirar la otra cara de la moneda, porque a la tristeza española le siguió una alegría rusa con razón, porque ha sido la gran victoria que ha vivido esta selección rusa desde que es Rusia y no Unión Soviética. Es verdad que en 2008 accedió desde los cuartos de final a las semifinales, es decir, ganando una eliminatoria, pero en Copa del Mundo todavía no lo ha hecho. Este es un mundial, se ha cargado a la selección española y encima está en una parte del cuadro que no se antoja imposible. Por eso creo que ahora mismo hay que conectar con Nahuel Miranda para ver cómo se está viviendo todo esto en las calles de Moscú. ¿Qué tal, Miguel Quintana? Yo creo que la pregunta es clara. ¿Es esta la victoria más importante de la historia del fútbol ruso? Yo creo que si la gente se estaba de la calle a celebrarlo, parece que no queda en su casa. Es una victoria. Demasiado buena. Vamos y acabamos esto. Ya con más calma, Quintana, te puedo decir que parece que todos los rusos que hay aquí en Moscú se han echado de la calle. Las principales calles del centro están cortadas. Está todo lleno de gente, todo lleno de banderas, incluso una bandera soviética, porque es la victoria más importante que recuerdan generaciones enteras en esta capital rusa que hoy está de fiesta. Creo que todos imaginábamos, Nahuel, que no ibas a tener una conexión tranquila hoy. Muchas gracias por enviarnos tu visión de lo que fue la noche moscovita, que imagino que fue larga y un poquito movidita, y la verdad es que tienen razones para ello, porque han accedido a cuartos de final y porque ahí se van a enfrentar a una Croacia que batió a la selección danesa de Christian Eriksen. Y vamos ya con el segundo partido de la noche, porque también fue emocionante, porque llegó a la tanda de penaltis y porque tuvo mucho contenido táctico por medio, que era más o menos lo que preveíamos. Para mí la primera parte del partido estuvo muy marcado por las dos virtudes o las dos identidades de ambas selecciones. Por un lado, Croacia marca diferencias, sobre todo sin pelota, presionando al conjunto contrario a partir de ese bloque medio alto, con un 4-1-4-1 que facilita la división de espacios y de alturas para presionar a los contrarios y sobre todo para pillarles de espaldas. Así Croacia hizo daño cuando pudo recuperar en campo rival y a partir de la figura otra vez de Ivan Rakitic y de Luka Modric conectar sobre todo con Rebic. El caso es que sabíamos que Dinamarca esta presión se la iba a saltar muchas veces, iba a buscar un juego más en largo, esta vez sobre la figura de Chrysanthus al principio, luego de Jorgensen, y esto podía complicar un poquito a Croacia porque iba a partirla. Es decir, si un equipo presiona arriba y la línea adelantada no acompaña del todo, y en el caso de Croacia no acompaña del todo, se genera ahí un espacio donde se trabaja la segunda jugada y donde los mediapuntas daneses podían crear mucho peligro. Y la verdad es que Dinamarca, con un pase en largo y con esa segunda jugada, hizo bastante daño. Para mí faltó claridad tanto en Eriksen como en la ausencia de Pione Sisto. No comprendí muy bien la decisión de dejarle en el banquillo, pese a que a los dos extremos estaban funcionando muy bien, sobre todo Yusuf Poulsen, durante esta Copa del Mundo. Así vivimos una primera parte muy igualada, creo que con ligera ventaja para la selección croata, porque a partir de esos robos creaba mucho más peligro a la portería de Kasper Schmeichel de lo que hacía Dinamarca con Subasic, pero en definitiva era un encuentro cerrado donde podía pasar de todo, y de hecho los dos primeros goles al inicio del partido así lo demostraron. El caso es que en la segunda parte ya sí que se impuso un plan, y fue el danés. Dinamarca es un equipo que defiende muy bien, Dinamarca es un equipo muy sólido, no es exactamente como Suecia, pero sí que es verdad que en campo propio ofrece mucha seguridad, y eso que perdió a Christensen en el medio tiempo, y eso fue una pérdida, valga la redundancia, bastante importante, porque el jugador del Chelsea me parece su pieza defensiva más destacada, ya sea como central, ya sea como mediocentro. Pero como Croacia con pelota no marca tantas diferencias, como no es tan fluida como podríamos pensar al imaginar un equipo con Ivan Rakitic, con Luka Modric, con Perisic, con Brozovic, etc., pues se vieron los problemas de la selección de Dalic. Y ahí Dinamarca comenzó a dormir el partido, comenzó a espesarlo ya que sucedieran menos cosas. Aún así, creo que cabe destacar que en esta fase del encuentro, que diría yo que va desde el minuto 45 hasta el minuto 105, 110,
Hay varias actuaciones croatas de muchísimo mérito, porque colectivamente, como digo, no estaba funcionando, no estaba fluyendo, no estaba haciendo daño a la defensa danesa, ni siquiera estaba inquietando a Kasper Schmeichel. Pero lo que hicieron Luka Modric, Ivan Rakitic y Rebic tuvo muchísimo mérito, de verdad, muchísimo mérito. Por eso, aunque el plan colectivo de Dinamarca se estaba imponiendo al croata, la selección de Dalic tenía soluciones, tenía formas de equilibrar el partido y en ciertos momentos de obtener ventajas a partir de las figuras de mayor talento que tiene en el plantel. Y así al final llegamos a la tanda de penaltis, una tanda en la que destacaron los dos porteros, sobre todo Subasic, aunque Kasper Schmeichel ya había detenido la pena máxima de Luka Modric en la segunda parte de la prórroga. Creo que estuvieron acertadísimos, llegando a ángulos donde normalmente no se pueden llegar. Creo que en el España-Rusia hubo penaltis de bastante baja calidad y en el Croacia-Dinamarca de bastante alta, y pese a eso los porteros ofrecieron una respuesta mayúscula. Finalmente Croacia estuvo más acertada, finalmente Subasic detuvo más penaltis que Kasper Schmeichel y por eso disputará esos cuartos de final ante Rusia. Una eliminatoria en la que evidentemente muchos de vosotros y en general todos esperábamos que estuviese la selección española, pero que no estará. Esta es la Copa del Mundo de las sorpresas y no perdona ningún defecto competitivo. De todas formas, me gustaría preguntaros aquí en el debate, debajo en la cajita de comentarios, por los defectos que vosotros habéis ido detectando, por vuestra opinión, por vuestra sensación. ¿Qué creéis que le ha pasado a la selección española de Fernando Hierro en esta Copa del Mundo? Como siempre nos leemos, perdonadme chicos, disculpadme por haber publicado el vídeo un poquito tarde, pero es que había que ver el partido repetido, es que había que trabajar la pizarra, había que guionizar bien el vídeo en general para no dejarme nada. Espero que os haya gustado el vídeo en general, también la pizarra en particular. Si es así, dadle al like, suscribiros, no os olvidéis de activar la campanita, porque aunque haya caído la selección española, tenemos mucho mundial por delante. De hecho, en escasas 3-4 horas hay un Brasil-México y hay un Bélgica-Japón que estaré comentando en Radio Marca y que tengo muchísimas ganas de ver. Por eso, mañana aquí, en Diario de un Periodista Deportivo, habrá más fútbol.